Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Mayro Lascuaga. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que te va a interesar mucho, de la interacción que hay entre mi cuerpo y mi mente. El cerebro y los órganos del cuerpo se encuentran interconectados todo el tiempo. Así que si hay una afectación en tu cuerpo, por decir, comiste de más y tienes un dolor de estómago, tu cerebro y tus emociones van a cambiar. Ya no vas a estar de tan buen humor, vas a estar seguramente irritado, un poco molesto, frustrado, enojado y puedes presentar todas las emociones en un breve, muy breve momento. Entonces vamos a ver justamente cómo pasa lo contrario también. Si en tu cerebro la bioquímica del cerebro cambia, entonces tu cuerpo lo va a notar. Por ejemplo, una persona que padece depresión, algo en las sustancias y hormonas que están en nuestro cerebro se descompensan, esa bioquímica cerebral cambia y hay como un caos, hay un pequeño abismo y entonces el cuerpo ya no se siente tan fuerte, se siente agotado, se siente cansado, los pensamientos de no puedo llegan una y otra vez y no puedo pararlos. Entonces, así están interconectados nuestro cerebro. Últimamente han existido investigaciones científicas a conciencia de las conexiones que existen entre el cerebro y nuestro estómago. Incluso los científicos dicen que hasta la forma en que son anatómicamente son muy parecidas, la forma que tiene el cerebro y la forma que tiene el estómago. Se conectan de una manera impresionante. Todos los seres humanos tenemos crisis, es parte de la vida vivir crisis a lo largo de de la misma vida. Y hay crisis del desarrollo que puede ser en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa de edad adultos y en la vejez. Todas estas crisis se van presentando y tenemos que ir generando la capacidad de salir adelante de cada una de ellas y aprender a resolverlas de la mejor manera. Entendamos entonces que todos nosotros somos seres biopsicosociales. Nuestra biología, nuestra psique y el estar viviendo inmiscuidos en una sociedad, siendo parte de ella, nos afecta y nos constituye de una manera totalmente excepcional. Existen muchos tipos de crisis, como las que les decía del desarrollo, pero también crisis circunstanciales, como el hecho de que hoy despierte y me encuentre en mi teléfono un mensaje de mi novio que me diga, hemos terminado. ¿No? Eso puede hacer que entre en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. ¿Qué pasó? Y entonces el cerebro empieza a pensar, ¿no? ¿Conoció a alguien más? A ver, ¿desde cuándo tengo que buscar una razón por qué ella no quiere estar conmigo? Etcétera, etcétera. Y entonces ese sistema de alerta se pone a trabajar y empezamos a generar expectativas y pensamientos para tratar de comprender qué es lo que sucede. Pero todo mi cuerpo se va a alterar. Tal vez no me den ganas de desayunar, no tengo apetito, solo quiero tomar agua o no quiero tomar nada, voy a empezar a lo mejor a llorar, voy a empezar a pensar que soy fea, que no le agrado, que hice algo malo, que por qué no me quiere. Puede pasar mil cosas en nuestro cerebro que se van a manifestar en nuestro cuerpo. La situación de crisis que más alarma, pues, es cuando sientes sudoración en las manos. Muchas veces no podemos respirar y eso nos hace pensar que nos puede dar un infarto, que estamos sufriendo algo de esa índole y vamos al médico. El médico realmente no nos da nada, ¿no? Solo nos dice, relájate, estás sufriendo una crisis de ansiedad. A lo mejor nos pone un poquito de alcohol o algo, pero realmente es una respuesta psicológica y física ante una situación. Entonces, quiero que ubiques perfectamente bien, que aprendas justamente cómo ubicar las crisis, cómo diferenciarlas para que puedas aprender también a manejarlas. Primero vamos a hablar de que los seres humanos tenemos emociones y sentimientos. A veces se interrelacionan también, pero tenemos 5 emociones básicas. Afecto, en el afecto entra todo tipo de amor, el cómo te relacionas afectivamente con los otros. Nuestros afectos hacia nuestros padres, hacia nuestra familia, el afecto hacia tus amistades, el afecto hacia tu pareja, el afecto
hacia tus creencias, ¿no? Hacia Dios, alguna deidad, el afecto hacia tus cosas materiales, inclusive hacia los animales, la naturaleza, etc. No hablamos de amor, porque si hablamos de amor se reduciría. Hablamos de afectos, ¿ok? Pero sabemos que ahí está integrado el amor. El miedo, que tengo que decirte que hay dos tipos de miedo. El miedo que te paraliza totalmente y que dices, no me puedo mover. Te paraliza, es como si tuvieras los pies dentro de un recipiente con cemento y no puedes moverte. Y el miedo que te impulsa, el miedo que te previene, que te dice aguas, 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 por ahí no. Y es una alerta que te está mandando también tu cerebro ante la percepción de algo que puede ser dañino, nocivo o peligroso para ti. El miedo es totalmente una emoción válida, necesaria de todas las personas, pero la tenemos que tener aquí como un aliado. Te reconozco, te observo, te miro, sé que estás ahí, pero te tomo de la mano y aún contigo sigo caminando, no me paralizo, ¿ok? Entonces, el miedo es algo que no debemos permitir que nos impida hacer cosas. Luego viene la alegría. La alegría es una emoción pues que le hace mucho bien a nuestro sistema y a nuestro cerebro. La alegría nos produce endorfinas y sustancias que van a perdurar en nuestro cuerpo y nos van a mantener jóvenes, contentos, con buen sentido del humor inclusive. Es muy importante que acudamos a ese sentido del humor y a buscar la manera de estar alegre, de sonreír en la vida. Luego viene la tristeza. La tristeza es una emoción que a veces en algún tiempo se consideró la tristeza y el enojo como emociones negativas. En la actualidad sabemos que no existen emociones negativas. Las emociones existen porque son necesarias para el ser humano. La tristeza, ¿qué te permite? La tristeza te permite revalorar algo o a alguien, conocerte más profundamente a ti mismo. La tristeza no puede ser permanente porque una tristeza se puede convertir en una melancolía o en una depresión, ¿ok? Las emociones tienen sus momentos, no son permanentes. Y por último, el enojo. El enojo es necesario. Si no te enojas ante una situación de abuso, entonces no eres capaz de poner límites. Entonces a veces me tengo que enojar para poder decir alto. Eso que estás haciendo no me gusta. O no vuelvas a hablarme de esa manera, o te pido me respetes, ¿ok? El enojo es necesario, te da la energía suficiente para poderle poner límites a las otras personas y mantener un estado de dignidad. Pero el enojo en exceso o desbordado puede llevar a la rabia, ¿no? Y entonces la rabia ya es estar tomado justamente por esa emoción en donde ya tu cerebro se anula, no hay manera inteligente de pensar, no hay esa inteligencia emocional y entonces pues avientas, rompes, golpeas, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de que todo tiene que haber una mediación, que todo exceso en la vida es malo, incluso nuestras emociones. Les voy a platicar también un poquito de las necesidades básicas de todos los seres humanos. Es importante que ustedes las reconozcan y se familiaricen con ellas, porque las necesidades, el ser humano siempre vamos a tratar de satisfacerlas. Las necesidades fisiológicas son las primeras y primordiales en la vida. ¿Cuáles son esas necesidades fisiológicas? Pues la necesidad de alimentación, de dormir, ¿no? De ir al baño, la necesidad de alimentos, un refugio, el sexo, el sueño. Esas son necesidades fisiológicas básicas que tienen que ser cubiertas. Cuando somos pequeños y dependientes de familia, de mamá, de papá, pues ellos nos las proporcionan. Cuando somos ya autónomos, nos las proporcionamos nosotros mismos y son importantísimas, son la base de nuestro equilibrio. Luego vienen las necesidades de seguridad. ¿Por qué de seguridad? El ser humano necesita vivir y sentirse en un ambiente protegido, en un ambiente seguro, en un ambiente de orden, de límites y de estabilidad. Observemos que de repente podemos entrar al cuarto o recordemos nuestro cuarto cuando éramos adolescentes, ¿no? Teníamos ahí todo tiradero y de repente no podíamos como buscar ese orden.
Pues justamente esa es una necesidad de orden. ¿Por qué? Porque cuando está ordenado, seguro, protegido tu entorno, tu cerebro también lo va a estar. Así el orden que tengas se reproduce, se espejea y entonces tú te sientes también estable, ordenado, protegido, seguro, confiable en el espacio, pero también en tu forma personal. Otras necesidades son las necesidades sociales de amor y de pertenencia. Estas son muy importantes porque las las adquirimos, las buscamos en la familia. El afecto, como decíamos, es una de las grandes necesidades que tenemos. Y aquí les puedo poner muy claramente el cómo una necesidad se puede convertir en una necedad. Imaginémonos a ese niño pequeño que acaba de tener un hermanito y entonces pues está desbancado, es real, porque ahora toda la atención de mamá y papá se centran en el hermanito y ese niño o niña se queda un poco desprotegido. Entonces va a hacer lo necesario para volver a capturar la atención de mamá y papá y no sentirse desprotegido, descuidado, abandonado. Él quiere seguir teniendo eso. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos esa protección, esa seguridad, no queremos carecer de ella, porque nos hace sentirnos bien, mejores personas también. ¿Por qué? Porque no hay cosas que nos estén como perturbando, estamos como en un ambiente de paz, tranquilo. Entonces, cuando este niño se convierte una necesidad de afecto en una necedad, el niño va a decir, quiero que me quieras como yo quiero que me quieras, ¿no? Y mamá le dice, a ver, chiquito, ahorita te atiendo. No, lo quiero ya, ¿no? Es como al instante y esa es una necedad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Todo tiene tiempos y momentos y hay que aceptar las cosas como son. Hay que despertar cada mañana y aceptar la vida como viene. También atendiendo a que tenemos las capacidades para salir adelante en cada situación que se nos presente y tener satisfechas nuestras necesidades. No todas las necesidades se tienen satisfechas al unísono en un solo momento, pero se van a ir dando conforme tú las vayas buscando. Entonces, mucho ojo en que una necesidad de la que estamos hablando se convierta en una necedad para ti. Otra necesidad de ese amor y pertenencia es justamente el trabajo en grupo. A veces nosotros mismos decimos, no quiero trabajar en equipo porque luego en el equipo alguien no trabaja o terminas haciendo lo del otro o alguien se enoja o no participa o lo que sea, ¿no? Pero es básico. El ser humano es un ser social, biopsicosocial, recuérdalo, y debe de aprender a trabajar en sociedad, en hermandad, pero también a ser productivo en ello. Entonces, desde el trabajo de casa, cuando trabajamos en casa en grupo con las tareas del hogar, se convierte en un aprendizaje de trabajo en equipo. Luego vienen las necesidades de estima, que son todos tus logros, el estatus que recibes, ¿no? Y el estatus viene desde pequeñito, desde un niño que aprende a controlar sus esfínteres. ¡Bravo! Ya pudiste hacer pipí, popó, ¿no? El niño que va al kinder, que llega con su zanahoria, con 3 bolas naranja y tú le dices, ¡felicidades! Está padrísima, la vamos a poner en el refrigerador, ¿no? Para que la vea papá. O para estarla viendo, el niño se está sintiendo reconocido, aceptado por ti y el niño se siente bien, estás abonando a tu estima. Esas relaciones de estatus van a ir logrando, eres muy bueno, eres seguro, eres atento, eres confiable, etc. Todos necesitamos ese estatus de reconocimiento que nos da el otro. Yo necesito saber que puedo ser responsable, que si se me encomienda algo, lo voy a cumplir, por una cuestión muy básica. Si yo soy una persona responsable, lo primero que va a venir a mi sentir va a ser una satisfacción, porque mi trabajo va a ser reconocido por el otro, gracias a que fui responsable. Entonces, por eso se convierte en una necesidad que tenemos que satisfacer. Y por último, vienen las necesidades de autorrealización, y eso tiene que ver con el crecimiento personal. Y el crecimiento personal no para. Podemos tener crecimiento personal y aprendizaje, incluso, dicen algunos científicos y neurólogos, incluso momentos antes de nuestra muerte, momentos antes de partir, podemos estar teniendo insights, podemos estar teniendo aprendizajes que nos permitan tener un crecimiento personal. Entonces esto es algo que va a lo largo de la vida y que no para.
Con todas estas cosas que que estamos platicando, llegamos a un objetivo, que es hablar de la inteligencia emocional. Ya dijimos que existen las emociones, ya dijimos que las emociones se enervan en el cuerpo, ya dijimos que los seres humanos tenemos necesidades que tendemos a satisfacer, pero hay algo que se tiene que gestionar y que tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Nadie más lo puede hacer por ti mismo, que es ponerle justamente inteligencia a tus emociones, ¿no? No es controlarlas. Las emociones son como caballos indómitos. Es indomeñable, pues, la pulsión. O sea, a ver, estás muy feliz y a ver, domínate para que no estés feliz. No, o sea, eso se siente, ¿no? La emoción está aquí presente. La emoción tiene una cualidad. Son breves, pero son muy intensas. Muy, muy, muy intensas, ¿no? Estoy emocionada y estoy súper emocionada y al ratito ya se te baja el ímpetu, ¿no? Aunque sigues estando contento, pasaste a la alegría, a un estado de bienestar, pero la emoción así de, ya bajó, ¿no? Esa euforia. Entonces, tenemos que ponerle esa inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es más que una alianza entre nuestra razón y nuestra emoción, ¿no? Es como hacernos buenos amigos, permitir que mis emociones nunca se desborden, nunca caigan a los extremos que les decía hace un momento, ¿no? Si estoy enojado, estoy enojada, entonces mi inteligencia me dice, retírate, pide un break, calla, respira, porque si no, puedes cometer algo que no va a gustar y que no es conveniente para ti. Mi inteligencia emocional me dice, ya pasaste un dolor y tienes que continuar en la vida, basta de sufrir, ¿ok? Tienes que tomar una actitud diferente, vamos a hacer cosas, actívate. Esa es la inteligencia que le permite, que le dice a mi emoción, hasta aquí llegaste, suficiente. Entonces eso es algo básico en los seres humanos. No nacemos siendo inteligentes emocionales, nacemos con las emociones así, ¿no? Tal cual, como son, pero tenemos que ir justamente poniéndole esta inteligencia a lo largo de nuestra vida. Mientras más conscientes seamos de nuestras emociones, aprendamos a reconocerlas e identificarlas en nosotros mismos, más fácil será ser inteligentes emocionalmente. Así como lo estamos hablando, nos damos cuenta entonces que la inteligencia emocional no es un rasgo de personalidad, como les decía, no nacemos con ella, es una habilidad. Y si es una habilidad, significa que la podemos adquirir en cualquier momento de nuestra vida. Solamente necesitas querer y estar dispuesto a aprender a ser inteligente emocionalmente. Hay personas que interactúan, que socializan y que viven de una manera muy hostil, ¿no? De una manera de verdad hostil, que sientes que dices, ¡ay, qué le pasa!, ¿no? O ¡ay, está enojado!, pero no, es como su estado. Entonces esa es una manera de relacionarte y no es una manera asertiva, porque ya decíamos que somos como espejitos. Entonces si yo llego a un lugar y en lugar de saludar, llego y agredo, critico cosas, eso mismo se va a regresar. Entonces tenemos que tener empatía. La empatía es parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional implica emociones también, y nuestras emociones básicas que hay que reconocerlas, como ya decimos. Y lo más importante y la ganancia de todo esto es que cuando somos inteligentes emocionalmente, logramos una configuración de nuestro carácter. Nuestro carácter, nuestro temperamento se modifica y logramos ser personas mucho más asertivas, mucho más aligeradas, menos controladoras, menos prejuiciosas, como que vamos como ligeras en la vida. Entonces eso es una ganancia al momento de aplicar la inteligencia emocional en nuestro día a día. La motivación, existen dos tipos de motivaciones, la motivación intrínseca, la que viene de nosotros, y la motivación extrínseca, la que nos dan los demás, que nos dicen, échale ganas, tú puedes, eres muy bueno para esto, bravo, te apoyo, ¿no? Eso es muy importante, pero si la persona que nos motiva se va, se aleja de nosotros, entonces nos quedaríamos muy a la deriva. Por eso la motivación que necesita la inteligencia emocional tiene que ser intrínseca, tiene que venir de dentro de nosotros. Tú tienes que levantarte todos los días y motivarte.
La motivación no es otra cosa más que tener un motivo, o 2 o 3 o cientos. Mientras más motivos tengas, pues más fácil es llevadera la vida, ¿no? Y no te desgastes tanto en pensar en motivos, tan solo es hoy desperté y hoy quiero ser feliz, hoy quiero estar en paz con los demás, hoy quiero estar contento todo el día. Y esos son motivos que te vas planteando en el momento y a lo largo de todo el día y de todos los días que te permiten estar tranquilo y estar bien y tener como ese plus de energía para hacer las cosas de tu día a día. También tiene que existir la autorregulación, que tú mismo sepas gestionar tus emociones y autorregularlas. Como decía, no se te puede desbordar una energía, ¿no? Una persona que estuviera alegre todo el tiempo, pues estaría así en un psiquiátrico, ¿no? Porque no es normal. O sea, las emociones, insisto, tienen su momento. Se presentan y se evanecen dejando otro tipo de sentimientos más duraderos en nosotros mismos. No podemos hablar de inteligencia emocional si no hablamos de habilidades sociales. La persona que no tiene habilidades sociales no está teniendo una adecuada inteligencia emocional. A lo mejor podrá ser muy controlado, pero ya dijimos que las emociones no se controlan. O sea, ahí están. Y entonces tal vez esa persona pueda así controlar sus emociones, no proyecto nada, no permito que nadie me identifique ni enojado, ni triste, ni molesto, ni alegre, ni nada. O sea, así una postura neutra, pero eso es controlar y por dentro se están gestionando bloqueos en esas emociones. El bloquear la alegría es malo, el bloquear la tristeza, el bloquear el enojo es malo, porque después es como una presión que se va guardando en un torrente que después va a salir y va a salpicar muchísimo, ¿no? Y seguramente no de la mejor manera. Entonces hay que considerar y hay que planificar día a día y trabajar para tener habilidades sociales. Y las habilidades sociales son sumamente sencillas. ¿Cómo te relacionas con los otros, no? Desde tu manera de ser, les decía hace un momento, o sea, decir buenos días, hola, ¿cómo estás? Ser empático. Hace muchos años recuerdo haber leído un libro que hablaba de cuál era el éxito de que las parejas se mantuvieran mucho tiempo juntas. Y el resultado era muy sencillo, la amabilidad. Nada te cuesta con ser amable en tu día a día. Entonces esa es parte de las habilidades sociales que tenemos que gestionar. Después de que ya hablamos de la inteligencia emocional y de las emociones, tenemos que pasar a identificar la crisis. ¿Qué es una crisis? La crisis es un evento en donde todo se descompensa, ¿no? Es como si de repente tuviéramos un cristal y ese cristal tronara. Entonces, algo truena justamente y nos genera un desequilibrio psicológico, un desequilibrio emocional, un desequilibrio conductual y un desequilibrio social, ¿no? Vamos así como en cadenita cayendo. Entonces, nuestra personalidad se trastoca cuando estamos en una crisis. Es importante saber que ante una crisis necesitamos ayuda. Puede ser ayuda de una persona que está a nuestro lado, puede ser ayuda de un profesional de la salud, pero también necesitamos ayuda de nosotros mismos. Estamos hablando de que ante una crisis es necesario aprender a ser resilientes. Ya hablamos en algún momento arduamente de la resiliencia, entonces seguramente tú ya sabes cómo ser resiliente. Cuando estemos en una crisis debemos dejar que la crisis se manifieste porque también tiene etapas, se va manejando en ciertas etapas, pero en una de esas etapas es el momento de el respiro, de hacer consciente y de tranquilizarme, ¿no? Es cuando nuestro cerebro entra en conexión con nuestra emoción y se da esa inteligencia emocional, ¿ok? Vamos a ver que, como les decía hace un rato, hay diferentes tipos de crisis y lo más importante y a lo que nos vamos a centrar ahorita es cómo manejar una crisis. Cuando estamos en una crisis, lo primero a hacer es una intervención de corte psicológico que se llama primeros auxilios psicológicos. Es como esa bendita, ese mertiolate, esa gasita o esa venda que se nos pone médicamente, pero a nivel emocional. Entonces, los primeros auxilios psicológicos tienen varios cometidos y varios intereses que se pretenden lograr.
En primera es buscar redireccionar el equilibrio del sujeto, de la persona que lo está viviendo. Hay que ayudarle a la persona a afrontar de manera asertiva y adecuada su crisis. Prohibido en una crisis de una persona decir todo está bien, porque eso no es cierto. Recordemos que el cristal se rompió, entonces nada está bien. Cuando una persona está teniendo una crisis y alguien llega y le dice tranquilo, todo está bien, la persona puede enojarse mucho y se va a desbordar en una emoción. Entonces es como estar en una crisis y ante una situación, ante una palabra que no quiere escuchar, se hace la llama más grande, ¿no? Entonces se viene justamente ese desbordamiento. La persona incluso puede mostrarse agresiva ante una palabra de esas. Por eso, en una crisis jamás decimos échale ganas, porque la persona está luchando, no, le está echando hartas ganas, de verdad. Entonces, el que tú vengas y le digas échale ganas no aplica. Tampoco podemos decir todo va a estar bien porque no lo sabemos, pero la realidad de ese sujeto es que en ese momento no está bien. Sea la crisis que sea, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis de despido de trabajo, puede ser una crisis de relación amorosa, puede ser una crisis, como decíamos, de que nació un hijo, puede ser una crisis, etcétera, ¿no? O sea, estas crisis circunstanciales se llaman así, crisis circunstanciales, porque aparecen de una circunstancia que no se tenía prevista y que nos tumba, ¿no? De alguna manera, nos zarandea de una manera muy brusca. Los primeros auxilios psicológicos, PAP, también están destinados a reducir el estrés que está generando esa persona. Cuando una persona tiene estrés, puede ser muy disfuncional. Quiero decirles aquí que el estrés es necesario en la vida. Hay un estrés que es totalmente sano, que es esa motivación de que nos hace levantarnos de la cama y decir, hoy tengo un compromiso a las 9 de la mañana, ¿no? Me tengo que levantar, tengo que hacer, Ese estrés nos mueve, es un estrés totalmente sano y o positivo. Pero cuando ese estrés hace que te duelan, se te traben los músculos de la cara, te duelan, tengas los músculos también atrofiados, ¿no? Así de, hoy estoy muy estresado, estoy cansado, que te duele la cabeza, etcétera, se llama distrés. Ahí es cuando el estrés ya es un estrés que está siendo negativo en ti. Y este es el estrés que presenta una persona en crisis, ¿no? Es una exacerbación del estrés y está demasiado estresado. Lo primero que se hace en los primeros auxilios es ayudarle a bajar ese nivel de estrés. ¿Cómo hacerlo? O bueno, más bien, la función es que en ese estrés la persona, el sujeto, vuelva a reconectar consigo mismo y a que su función adaptativa se ponga otra vez en su lugar. Quienes hacen generalmente, quienes brindan los primeros auxilios psicológicos son los psicólogos, los tanatólogos, que los tanatólogos tienen que ver o son esas personas que se especializan en ayudar a las personas al bien morir, ¿no? O que auxilian a las personas que están viviendo un duelo por una muerte. Ellos pueden dar primeros auxilios psicológicos. Los brigadistas, ¿no? Los bomberos están capacitados para dar primeros auxilios psicológicos. Los paramédicos e incluso los policías también pueden ayudar a una persona a ponerle ese curita emocional que necesita en el momento de la crisis. A lo mejor en algún momento te toca a ti brindar esos primeros auxilios psicológicos y puedes hacerlo teniendo en cuenta lo que debes y lo que no debes hacer cuando está una persona teniendo una crisis. A veces las crisis pueden suceder, una explosión de un tanque de gas, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que cuidarnos y resguardar que esos tanques de gas no haya conexión, que alguien no esté fumando, que no se encienda por ahí un cerillo, que la gente haya salido. Entonces siempre hay que observar y estar alerta de lo que sucede alrededor. Porque a lo mejor puedes estar brindando esos auxilios psicológicos en la calle, entonces pues hay que cuidar que estés seguro, ¿no? Que no te atropellen, que no te pongas en peligro o se ponga en peligro la vida de la otra persona. Siempre hay que mantener ese lugar seguro.
Si es una crisis de una persona, no sé, que quiera atentar contra su vida, es importante mantenerlo en un área donde no haya objetos punzocortantes o con los cuales se pueda hacer daño a sí mismo o a ti, ¿ok? Hay que alejarlo de esa situación. Ayudarlo con sus necesidades básicas. ¿Recuerdas las necesidades básicas? Necesidad de afecto, de reconocimiento, de aceptación, de estatus, de orden. Tus necesidades fisiológicas. Una vez que conoces esto, te es muy fácil brindar los primeros auxilios psicológicos, porque lo primero que se necesita para brindar auxilios psicológicos es ser empático de las necesidades de la otra persona. Y entonces tú te vuelves como un auxiliar para que el otro las pueda brindar también, ¿no? Para que el otro se espeje en ti y encuentre eso en ti y lo lleve a sí mismo para que se active nuevamente. Imagínate que son como que todos los botones, todos los switch están abajo y tenemos que activarlos otra vez y nos prestamos como un auxiliar. Se le llama un auxiliar del yo de la otra persona para que pueda recuperar su equilibrio. Hay que tranquilizar a la persona, pero de forma realista. Una forma de tranquilizar a la persona sin tener que decir tranquilízate puede ser... A ver, vamos a ver qué tal te funciona si respiras. Vamos a practicar 2, 3 respiraciones a profundidad, ¿no? Entonces la persona va a hacer una pausa ahí y le das pauta a que su cerebro se oxigene, ¿no? Respira profundamente, mantén la respiración y suelta por la boca poco a poco, ¿no? Algo muy práctico es inhala en 4, contén 4 y exhala en 5, que vayas contando mentalmente los tiempos. Esa es una forma de tranquilizar a la persona sin tener que decirle tranquilízate. Algo importante también es que hay que guardar la distancia. Hay algunas personas que necesitan que los abraces, pero hay otras personas que no necesitan que los abraces. Entonces, si tú ves que la persona llora, puedes decirlo, es totalmente válido. ¿Necesitas un abrazo? ¿Puedo acercarme a ti a abrazarte? Si no hay respuesta, es un no. Si la persona te dice sí o asiente, entonces puedes unirte allí con él, ¿ok? Porque estás brindando justamente ese apoyo y ese sostenimiento. Si alguna vez te toca, sé muy facilitador de todo esto que acabamos de ver. Ten esa empatía, cordialidad y sé auténtico. No te trates de aparentar a alguien que no eres. Sé tú, sé auténtico. Evalúa muy rápidamente si hay riesgos para que puedas actuar alejando a la persona y alejándote tú también de ellos. Escucha activamente con la intención de que realmente puedas estar a lo mejor hasta reproduciendo en tu cabeza lo que la persona te narra que vivió, ¿no? Con mucho, mucho respeto a la persona y a lo que está diciendo. Evita hacer muecas, caras sorprendentes, caras de sorpresa, caras de que no lo crees. Evita gesticulizar porque la otra persona puede sentir que te estás burlando o que no le crees o que estás minorizando su sentimiento y lo que pasó o la crisis misma. No hagas nunca juicios moralistas, ¿no? Nunca hagas juicios tampoco en donde enjuicies, donde juzgues a la otra persona. Jamás debes decirle, esto no debiste haber hecho, debiste haber hecho otro. Tú no tienes la verdad absoluta. Recuerda que esa persona hizo lo que pudo y su aparato psíquico no le permitió, no tuvo la fortaleza suficiente y por eso cayó en una crisis. Entonces de nada sirve que tú vengas y que le digas que se equivocó o que no lo hizo bien. No olvides que los profesionistas y los profesionales de la salud siempre están para apoyarte y puedes acudir a ellos cuando lo necesites.